que están descritas, ¿no? Este fenotipo. En la historia clínica no vimos si le habían hecho todo el perfil de trombofilia, yo supongo que sí, no se lo hicieron, porque ese sería un cuestionamiento. Miren ustedes, la hiperhomocisteínemia per se, no obstante de que es una condición trombofílica, se asocia más bien a un envejecimiento prematuro del endotelio y a dar trombosis arteriales, ciertamente. Ese es más o menos el… Pero las trombosis venosas y las trombosis se asocian más a la deficiencia de los inhibidores naturales, como la antitrombina típicamente o la proteína C, o los niveles altos de factor 8. Los niveles altos de factor 8, en el paciente envejecido con estos antecedentes tenemos que ser cuidadosos a la hora de prescribir, que no nos vayan a hacer esos picos, porque pues les estaríamos dando un empujoncito. ¿Por qué el paciente estuvo como asintomático 20 años, ¿no? Si tenía además 2 hemofilias? Una explicación, que es la que les decía yo hace rato, de que a lo mejor el paciente tenía trombofilia, que no sabemos cuál es, y una de las 2 hemofilias o las 2 hemofilias, y que por eso a lo mejor no se manifestó el problema hasta tardíamente, pudiera ser. Esa es una explicación para lo asintomático. Y el otro asunto que brinca un poco, ¿por qué le aparece un inhibidor a esa edad? Que es una edad en la que no es común ver a los inhibidores. Los inhibidores tienen la prevalencia más alta en la infancia, ya sabemos, en los chiquitos, y en los viejos. En los viejos hay un segundo pico de inhibidores, ¿no? Un inhibidor que se comporta un poco diferente al inhibidor de los niños, pero bueno, es un inhibidor. Finalmente, pero no aparecen tan temprano. Este señor tenía 56 años, como que los inhibidores de la vejez son un poco después, ¿no? El asunto del perfil de la trombofilia, que yo creo que hay que hacérselo, si no lo tiene, se lo tendríamos que hacer a él y a la gente que ha trombosado, de los parientes del paciente. ¿Y qué más? A ver, vamos a ver la siguiente. Bueno, el asunto de cómo hacer para manejar estas situaciones en un paciente que tiene hemofilia. Bueno, cuando revisamos la literatura, pues no hay evidencia científica de alto impacto, porque pues son más bien recomendaciones de centros, de expertos, de grupos, que dicen, bueno, pues aquí en Milán, por ejemplo, pues nosotros los manejamos así. Y eso lo escriben y lo publican, y bueno, y seguía uno, y cuando leen la literatura queda un poco la impresión de que el paciente se maneja como se maneja alguien que no tiene hemofilia, y que nosotros, los hematólogos, tendríamos que poner al paciente en condiciones más o menos de que no nos vaya a sangrar, ¿no? Ponen ciertos niveles, hay varios, ¿no? Tener el paciente en 30%, en 50% de factor para el manejo prolongado de los antiagregantes o de los anticoagulantes, lo que amerite. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál de los 2 agentes de puenteo utilizar en alguien así? ¿Cuál sería como que el que más recomendamos? Pues una explicación es el que tenemos a la mano, que es lo que hizo Wendy, es el factor que tiene a la mano. ¿Qué nos gustaría? Bueno, a lo mejor un gusto mío muy personal sería utilizar el factor 7 en este caso, en lugar del complejo protrombínico, por algunas razones. Cuando analizamos, por ejemplo, la ruta de un tromboelastograma con los 2 medicamentos, se ve claramente que el complejo protrombínico genera una explosión de trombina más alta, mucho más grande, más brusca, que la que genera el factor 7. Entonces, en un caso como este no nos convendría una explosión de trombina tan abierta. Por otro lado, tiene una vida media más larga, nos convendría tener una vida media más corta, más manejable, en fin. Pero son recomendaciones de alguien, ¿no? Eso no está escrito ni está demostrado. A ver si la doctora Arlet nos comenta cómo le han hecho ellos, porque a ellos los pacientes se les envejecieron un poco antes que nosotros.
porque tienen indicadores de atención superiores a los nuestros desde hace más tiempo, con lo cual aumenta la esperanza de vida, ¿no? Entonces, la mediana, por ejemplo, en la raza hay 352 pacientes más o menos, y la mediana de edad está en 32 años. O sea, pero claro, sí tenemos gente de 80 años, de 70 años, pero todavía es gente más o menos joven, y yo me imagino que así estará toda la República, pues más o menos por ese tenor. Bueno, el asunto de las deficiencias combinadas de factores. Miren, yo lo que pienso en el caso de Wendy, lo que hemos visto desde hace mucho tiempo, los anticuerpos antifosfolípido nos alteran mucho las pruebas coagulométricas de coagulación, y eso lo tenemos que tener en cuenta. Cuando tenemos un paciente con antifosfolípidos y le medimos factores, todos están bajos. Y por una razón muy simple, porque el paciente tiene antifosfolípidos y las pruebas de coagulación usan fosfolípidos en la técnica. Entonces eso es muy fácil de entender. El otro asunto es la gente que tiene inhibidores contra factores de coagulación. Si le medimos los demás factores salen bajos, porque ese anticuerpo nos enmascara los demás, y aparentemente están bajos los demás en la prueba solamente. En el paciente no es así. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Bueno, pues medir los factores con otra técnica que no use coagulación como desenlace, ¿no? Un método cromogénico, por ejemplo. Se utiliza pruebas que no usen fosfolípidos o que no sean susceptibles de ser reconocidas por los anticuerpos, para que no nos fastidien el resultado. Y yo creo que aquí tendría, si Wendy me pidiera un consejo, yo le diría a Wendy que le mida esos factores con coagulometría, con métodos cromogénicos, para que esté segura si realmente tiene las dos hemofilias, y el otro estudiar a los parientes, a ver si se repite el mismo fenómeno. Hay reportes de deficiencias de factores combinadas desde hace mucho. La más prevalente es el factor 5 y 8, y no es un problema genético. Estos pacientes que tienen deficientes los dos, los tienen deficientes en el plasma, pero el paciente los sintetiza perfectamente, solo que el proceso ya de exocitosis en el plasma, el transporte del factor en el plasma, en la célula donde se está sintetizando, no llega a la membrana celular. Y entonces, claro, hay una deficiencia circulante, a pesar de que están los genes presentes y está la síntesis presente, ¿no? ¿Qué otra cosa? Les decía, lo emergente es esto, que bueno que se presente el foro, porque espero que se cree la conciencia de que pues el coco ya viene, ya llegó, y si no ha llegado no tarda en llegar, y lo tenemos que manejar, ni modo. Hay que ir armando nuestro grupito de especialistas que nos van a ayudar a atender estos casos, porque bueno, evidentemente no son casos fáciles, son casos más bien difíciles. Y bueno, creo que es todo. Muchas gracias por atención. Gracias, y ahora le daremos la palabra a nuestra invitada estrella, que es la doctora Arlette Ruiz de Sáenz. Ella es nacida en Maracaibo, Venezuela, se especializa en hemostasia y trombosis, particularmente en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades hemorrágicas. Es médico cirujano por la Universidad Central de Caracas, Venezuela. Realizó de 1974 a 75 el posgrado en hematología en el Hospital Universitario de Caracas, y posteriormente en 1979 el Magister Scientiarum en hematología en la Universidad Central de Venezuela. Fue becaria para la Federación Mundial de Hemofilia en el Comprehensive Hemophilia Center en Worcester, Massachusetts, de octubre a diciembre de 1987. Se desempeñó en el Laboratory Diagnosis of Hemophilia and Reading Bleeding Disorders del Royal Free Hospital International Hemophilia Training Center en Londres del 30 de julio al 3 de agosto del 2001. Desde el 2006 es jefa del Departamento de Investigaciones y Centro Nacional de Hemofilia en el Banco Municipal de Sangre de Caracas, Venezuela.
Es docente del posgrado de hematología de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la Sociedad Venezolana de Hematología, de la que fue presidente del 2002 al 9, previamente secretaria general. Obtuvo el premio a la excelencia de la medicina venezolana y la mención de la Sociedad Científica por la Sociedad Venezolana de Hematología en el 2015. Forma parte del Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis, el CLAT, y fue presidenta también de del 2009 al 2013. Pertenece a la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia y ha sido conferencista invitada en congresos nacionales e internacionales, presentando trabajos libres, nacionales e internacionales, y asesora médica de la Asociación Venezolana para la Hemofilia, médico voluntario de la Federación Mundial de Hemofilia. Muchas gracias, doctora. Mi agradecimiento a la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, la mesa directiva, en especial a la doctora Dolfina Vergés, por su gentil invitación. Para mí es un honor estar aquí esta noche en la actividad académica mensual que ustedes llevan, y por supuesto para mí siempre es un placer visitar este hermoso país. Pienso que en los próximos minutos vimos de verdad lo complejo que se está tornando la atención de las personas con hemofilia, y de alguna forma vamos a revisar los avances en el tratamiento de la hemofilia, que nos van también a llevar pues a ver ese equilibrio que hay entre el balance de la hemorragia y la trombosis, y cómo nosotros pues debemos enfrentar estos años que vienen, que que generan bastante entusiasmo en la comunidad de la hemofilia, porque después de muchos años casi no había la incorporación de medicamentos innovadores al tratamiento de nuestros pacientes, pues en los últimos 5 años vemos cómo hay posibilidades que pueden inclusive romper el paradigma siempre del tratamiento de reemplazo, y como lo vamos a revisar, pues hay alternativas a ese tratamiento.